Dios. Agradecemos a nuestro tremendo ministerio de alabanza. Amén. Gloria al Señor. Sí, si van a aplaudir, dénselo al Señor y con ganas. Gloria al Señor. Aleluya. En esta noche no solamente les quiero hablar acerca del ungido, sino que es mi anhelo profundamente en mi corazón que cada uno de nosotros pudiéramos en esta noche tener quizás nuestro primer encuentro o un reencuentro con el ungido. Y quizás usted se está preguntando de quién está hablando cuando hablo del ungido. A veces hemos oído en círculos cristianos ya religiosos, decimos, oh, está llegando el ungido. Y estamos refiriéndonos a un ser humano que no es Cristo. Pero en esta noche yo quiero llevar nuestra atención a reconocer al verdadero ungido, quien es Cristo Jesús. Amén. Él es el ungido. Quiero invitarles a abrir sus Biblias a Lucas capítulo 4. Ahí es donde se encuentra la porción de la Escritura en la cual queremos enfocar nuestra atención. Lucas capítulo 4, comenzando con el versículo 16 y vamos a dar lectura hasta el versículo 21. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Listos? ¿Lo encontraron? Amén. Gloria al Señor. Comenzando con el verso 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado. ¿De quién está hablando? ¿De quién? ¿Están convencidos? La mitad como que no sabe. Está hablando de Jesús, Jesús de Nazaret. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, pero se crió en Nazaret. Y dice que en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, lo cual nos indica de que él estaba acostumbrado a ir al lugar de encuentro con los que creen en Dios, a leer la palabra, a escuchar la palabra, a compartir con los hermanos. ¿Cuántos dan gracias a Cristo que nos deja el ejemplo de siempre reunirnos con aquellos que tienen la misma fe que nosotros? Amén. De ir a la sinagoga, de ir al templo, de ir al lugar de encuentro. Era su costumbre. Y se levantó a leer. En aquel entonces quiero que entiendan que la Biblia no era como nosotros la tenemos hoy en día. La Biblia que nosotros tenemos ahora, si usted se ha dado cuenta, está dividido en capítulos. Es más, yo le digo, abran sus Biblias a Lucas capítulo 4, versículo 16. Pero esos capítulos y esos versículos no existían en el tiempo de Cristo. Es más, el Nuevo Testamento que nosotros estamos leyendo tampoco estaba recopilado en aquel entonces cuando Cristo está leyendo, se levanta para leer las Escrituras. Más bien en la sinagoga había una caja, un receptáculo detrás de donde había un podio donde podrían leerla. Atrás es donde se encontraba guardado el pergamino. ¿Okay? ¿Saben lo que es un pergamino? Entonces era un pergamino que no tenía capítulos ni versículos, sino que era escrito en hebreo y era escrito de derecha a izquierda, no como nosotros escribimos en el papel de izquierda a derecha, y no tenía espacios entre los versículos, todo era corrido así nomás. Difícil para nosotros quizás leerlo de esa manera, más que todo porque yo no sé leer así tan fluido el hebreo. Que si más o menos nos ubicamos en ese contexto, que Cristo en esas condiciones y en ese tipo de cultura, en ese tiempo, se levanta a leer como era su costumbre. Y dice que se le dio el libro del profeta de Isaías, que sí, se le entregó un pergamino, un rollo. Y dice que habiendo abierto el libro, que sí, no abrió el libro como nosotros abrimos nuestra Biblia, ¿no? Él más bien abrió el libro de esa forma, o quizás hasta desenrollándolo largo, si era grande. No estoy seguro si era vertical o horizontal, pero él tuvo que abrir el libro de esa manera y halló el lugar donde había un escrito que él quería leer. Que si imagínese usted, va directamente al lugar de Isaías, donde él lee estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Yo me pregunto, quizás se salió de la costumbre, quizás no explicó lo que había leído, o quizás la forma en que él leyó esa porción de la Escritura impactó de tal manera a los que estaban presentes que se le quedan mirando fijamente. Y dice que comenzó a decirles, verso 21, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Jesús es el ungido. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el Rey. Él es aquel en el cual podemos confiar totalmente. Solo en Él podremos nosotros encontrar todo lo que se busca en esta vida. El amor, la salud, la libertad, la visión, el desarrollo, el perdón y mucho, mucho más. Hoy quiero que entendamos que Él vino a este mundo con el fin de bendecirnos. No vino a castigarnos. Él nos desea el bien y no el mal. El primer punto que quiero hablar en esta noche es el ungido, su nombre. Digan conmigo, su nombre. Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, digan mí. O sea, Él está enfatizando en ese momento, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto a mí me ha ungido. Jesús está declarando ser el ungido, el Cristo. Él mismo está declarando que el Espíritu Santo está sobre Él. Y la unción es símbolo de consagración, de su consagración. Y quiero informarles, hermanos, de que todo lo que hizo Jesús en su ministerio, lo hizo por la unción del Espíritu Santo. Porque Dios lo había ungido a Él. Con un propósito le dio la unción a Él. Si recuerdan ustedes, muchos teólogos piensan que en el momento en que Cristo descendió a las aguas bautismales, es el momento en que Él recibió la plenitud del Espíritu Santo. Porque acuérdense que Dios se hizo hombre. Y Él dio el ejemplo a nosotros. Dice la Biblia que cuando Él subió de las aguas, dice que descendió, hubo una voz en el cielo que habló y dijo, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Y entonces dice que descendió en forma corporal una paloma sobre Jesús y se posó sobre Él. Inclusive Dios le había dicho a Juan el Bautista que cuando él viera ese escenario, ese era el que iba a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y en ese momento podemos nosotros interpretar que Jesús fue ungido por nuestro Dios Todopoderoso. Y todo lo que Él hace posterior a eso lo hace bajo el poder de la unción del Espíritu Santo. Y vemos nosotros que Él es el ungido. O sea, el pueblo judío estaba esperando la manifestación de aquella porción de la Escritura. Por eso Él dice, hoy se ha cumplido entre vosotros esta Escritura. Porque ellos estaban mirando hacia el Mesías. ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá el Cristo? ¿Cuándo vendrá el ungido? Y Cristo les estaba diciendo, ya llegué, aquí estoy, yo soy el ungido. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Jesús de Nazaret, Jesucristo como lo conocemos nosotros, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, que es lo que significa la palabra Cristo, el ungido, el Mesías, el que había de venir y ya vino. ¿Por qué es importante para mí enfatizar este punto sobre su nombre? Porque tristemente, hermanos, quiero decirles que hay muchos que aún siguen buscando otro ungido.
buscan en muchos lugares la solución a sus problemas. No se conforman con Cristo Jesús. No se satisfacen solamente con Él. Es más, hay algunos que pelearían contigo diciendo, tu religión es demasiado exclusivista. ¿Cómo es posible que solamente en el nombre de Jesús haya sanidad? Que en el nombre de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no en el nombre de Mahoma? ¿Por qué no en el nombre del Buda? ¿Por qué no en el nombre de Joseph Smith y Elena White y otros más que han formado religiones? Que la palabra religión significa el intento del hombre en buscar a Dios. Pero no es cuestión de una religión, es la cuestión de una relación donde Dios buscó al hombre y creó el camino sobre el cual nosotros podemos transitar para encontrarnos con Él. Si usted está escuchando mi voz en esta noche y está peleando con Dios porque Él ha establecido las reglas del juego, es tiempo que usted deje de pelear con Dios. Eso quizás sea una palabra profética para alguien. O sea, tú luchas con ese concepto de que ¿por qué tiene que ser de la manera en que Dios lo enseña en su Biblia? ¿Por qué no pueden haber varios caminos para llegar a Dios? ¿Por qué tiene que ser a través de Cristo? ¿Por qué tiene que ser a través de Jesús? ¿Por qué tiene que ser a través de seguir a ese hombre? Le voy a decir por qué tiene que ser así. Porque ese hombre al cual te refieres es el Hijo del Altísimo. Porque ese hombre al cual te refieres es el ungido. Él es el escogido, Él es Dios mismo hecho hombre habitando entre nosotros. Y ese hombre cumplió su misión aquí en la tierra. Y ese Cristo al cual nosotros servimos ascendió a la diestra del Padre, se sentó a la diestra del Padre y nos envió su Espíritu Santo quien habita con nosotros. Yo sé que ese es un concepto a veces difícil de comprender porque estamos hablando de 3 personas en un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es un mismo Dios quien nos ama y tiene un propósito muy importante para con su creación y para con sus hijos. Porque el ungido nos trae una bendición. Digan, su bendición. Jesús explica el propósito de su unción en esa porción que él leyó de Isaías. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a mí para dar buenas nuevas a los pobres. El propósito por el cual Cristo fue ungido, Jesús fue ungido, es para dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. Y nosotros tenemos más que suficientes malas noticias en los noticieros todos los días. Nosotros podemos hablar de muchísimas cosas malas y Cristo no vino para empezar a señalar todas esas cosas negativas, sino Él vino para darnos buenas nuevas. Y si hablamos del Evangelio en sí, hablamos de que esa es una solución que la gente quizás desconoce, pero necesita entender. Todo ser humano está yendo rumbo al infierno desde que nace. Aún antes de cometer su primer acto de pecado, ya es pecador. Y va rumbo al infierno. Pero nuestro Dios Todopoderoso viene para decirnos, hay esperanza. No tienes que pagar por tu pecado. Si te arrepientes, si crees en Jesús y lo recibes en tu corazón, tú serás perdonado de tu pecado. Dios va a intersectar tu vida y te va a traer a la luz. Te va a cambiar la vida, te va a resucitar de entre los muertos. Ese es el Cristo que es ungido. Esas son las buenas nuevas. Algunos te van a decir a ti, tú jamás vas a cambiar. Así naciste y como dicen por ahí, genio y figura hasta la sepultura. O sea, que no vas a cambiar. Yo vengo para interrumpir ese pensamiento suyo y decir, sí puedes cambiar. Sí puedes ser una distinta persona. No, hay personas que dicen, ay, yo nací de varón, pero realmente me siento mujer. Me voy a transformar. No estoy hablando de ese tipo de cambio. Okay. Eso es la guanajería del mundo, o sea que no se conforma con la forma en que Dios lo diseñó y quieren cambiar eso. Yo estoy hablando de aquellos que están amarrados y atrapados en el pecado y que Dios puede transformarte y traer paz a tu corazón. Mucha gente busca la felicidad, pero la solución el antídoto, o sea, no es felicidad, sino paz con Dios. Cuando tú tienes paz con Dios, recién puedes tener paz contigo mismo.
Y recién puedes tener paz con los que te rodean. Necesitas esa paz con Dios. Pero mientras que tú estás alejado de Dios, eres un enemigo de Dios. Y estás peleando en contra de los propósitos de Dios y a veces aún sin darse cuenta. Dice la Biblia que a veces pecamos sin darnos cuenta. Pero cuando la luz del Evangelio llega a tu vida y tú te das cuenta de la verdad de lo que dicen las Escrituras, ese es el momento en el cual usted tiene que reaccionar y abrir los ojos y decir: sí, amén, acepto tal como fue dicho. Y no pelear y resistir esas buenas noticias, porque son buenas noticias. El que se está ahogando y le dicen: vengo para salvarte, esa es una buena noticia. Pero el que se está ahogando y piensa que no se está ahogando, ese es el problema. Porque si yo le digo: vengo a socorrerte, va a decir: ¿y por qué si yo estoy bien? Hasta que desaparezca de la vista y ya no hay más. Y hay muchos que así se creen, están dando vueltas en una espiral cuesta abajo y no se dan cuenta. Están divirtiéndose pensando que es divertido y no se dan cuenta que se están esfumando. Y vienen las buenas nuevas, viene Jesús para hablar buenas noticias. Ve, la vida de Cristo fue un contraste muy drástico que con la gente religiosa de aquel entonces. La gente religiosa de aquel entonces continuamente estaban peleando con los demás y apuntándoles con el dedo y haciéndose ver como que si ellos sí son los chéveres, ¿verdad? Y los demás basura. Nosotros sí somos los religiosos, pero vino Cristo y lo pusieron con el montón, hasta acusándolo que él hacía las cosas que hacía porque el diablo estaba con él. Imagínate hasta dónde puede llegar una mente religiosa apartada del corazón de Dios. Pero Cristo vino para traer buenas nuevas, buenas noticias, anuncios nuevos que dan esperanza. Muchos necesitan esperanza en esta noche. Usted ha estado batallando y luchando con algo por mucho tiempo y ya te estás queriendo dar por vencido, pero Dios te dice en esta noche: no, yo vengo a darte buenas noticias. Yo soy más grande que aquel problema que te está atormentando. Tú puedes tener esperanza en esta noche porque Cristo vive, aleluya. Algunos solamente quieren tener una vida larga aquí en la tierra y no se dan cuenta que Dios tiene una buena noticia para ti. Con la muerte no acaba la vida. Cuando usted muera no termina su existencia, usted va a seguir adelante. Usted es un ser eterno, usted es un ser eterno. La pregunta que usted tiene que contestar mientras viva es: ¿dónde voy a vivir yo en la eternidad? ¿Voy a vivir con Dios en su presencia o voy a vivir apartado de Él, que eso es un infierno? Y aquellos que escogen en esta vida vivir apartados de Dios viven un infierno en la tierra. Y si se mueren en esa condición, sellan su suerte por toda la eternidad, apartado de Dios. Pero hay esperanza, hay buenas nuevas. Aunque usted sea la pata del diablo y otros te lo digan, hoy hay esperanza para ti. Tú puedes dar un giro por completo. Hoy, en esta noche, tú puedes realmente de una vez y por todas rendir toda tu vida y entregársela a Cristo. Tú puedes decirle: todo lo que soy es tuyo, Señor. Es una basura, pero no importa, ahí te la entrego, Señor. A ver qué haces conmigo. Rendirse de todo corazón. Esa es una buena noticia, que hay un Dios que está dispuesto a aceptarte, aún con lo que hiciste antes de venir esta noche a la iglesia. Porque hay algunos que quizás se sienten un poco así compungidos de corazón porque saben cómo están viviendo su vida. Y llegan aquí, nadie más sabe, pero tú sí sabes. ¿Sabes qué? Dios lo sabe y aún te ama. Sabiendo lo que tú estás haciendo, aún te ama. Y dice: hay esperanza para ti, te quiero transformar, te quiero ayudar a tener una vida con paz conmigo y con los demás y contigo mismo. Porque el peor que se castiga eres tú a ti mismo. Tú mismo te miras en el espejo y te repudias, pero te pintas de disfraz cuando sales a la calle. Y Dios está diciéndote en esta noche: yo conozco tu corazón y aunque engañes a los demás, no me engañarás a mí. Pero no estoy enojado contigo, estoy enojado con el diablo. Te amo a ti y te quiero rescatar en esta noche. Y necesitas abrir tu corazón. Aleluya. Él vino a pregonar esas buenas nuevas a los pobres. Vino también a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué vino a sanar a los quebrantados de corazón? Porque hay personas que están quebrantadas. Su corazón está quebrantado. Quizás es un quebranto espiritual. Quizás están destruidos por dentro espiritualmente. Cristo ha venido a sanar esa dolencia, ese quebranto. Quizás sea un quebrantamiento emocional. Quizás emocionalmente estás que ya no das.
abasto. Tus emociones están locas, o sea, lloras por cualquier cosa, o sea, estás en una situación frenética emocionalmente. Cristo puede sanar tu condición emocional. Él puede rehacer todas tus emociones. Él puede traer cordura a tus emociones. Quizás estás demasiado frenético, quizás estás que sientes cosas que no quieres sentir. Dios puede venir y transformar tu vida y quitar ese problema. Él viene a traer sanidad mental. Eso sí es algo que nos afecta. A veces nosotros permitimos que tanta basura entre a nuestro cerebro y nuestros pensamientos se pudren. Hay personas que luchan con pensamientos continuos. Y a veces, ¿sabes qué? Escúcheme. A veces ni eres tú quien estás pensando esas cosas. Dicen por ahí que nadie puede impedir que un pájaro vuele por encima de su cabeza. Pero sí puedes impedir que hagan un nido en tu cabello. En el caso mío, tendrían una casa muy pobre. En el caso de algunos de ustedes, tendrían una mansión. Pero Dios ha dicho en su palabra, en el Evangelio según San Juan Manuel, capítulo 35, versículo 45, que cuando Dios hizo la cabeza perfecta, la dejó así. La que no fue perfecta le puso pelo. Gerardo, estamos bien. Ok. ¿Sabes? Los pensamientos que vienen a veces son como ese pájaro que vuela encima. Es el enemigo que viene y te susurra al oído y te dice algo. Y a veces el enemigo usa a alguien para decirte esas cosas. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades, pero a veces usan personas que te hablan y te dicen cosas y tú te quedas ahí pensando en eso. ¿Ve? El hombre que es sinvergüenza y no sabe por qué vive su vida como vive, a veces le dice a la mujer que es una basura, que no sirve para nada, buena para nada, que nunca debería haberse casado con ella, que por eso le es infiel, porque ella no le abastece y tantas cosas basuras. Y usted se empieza a creer esas basuras. ¿Me están entendiendo? Usted ahí le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y mentalmente empieza a afectarla a usted. Hay muchas personas que tienen desórdenes mentales porque escuchan esos pensamientos que son colocados ahí por otras personas. Pero a veces no son personas. A veces son pensamientos que el enemigo hace llegar a tu mente sin que nadie te la diga. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Tú dices, ¿y de dónde vino ese pensamiento? Pero nosotros somos susceptibles, nosotros somos sensibles a los demonios que sí andan por ahí, que nos quieren echar a perder la vida. Porque si yo les digo a ustedes un elefante rosado, piensa en un elefante rosado. ¿Cuántos de ustedes ya están pensando en un elefante rosado? ¿Y por qué demonios estamos pensando en un elefante rosado? Porque yo lo mencioné. Algunos de ustedes ahora van a dormir y soñar con un elefante rosado. Dice volando, ya le quiere añadir a la sopa. Y eso es lo que pasa, me alegro que hizo eso el hermano, porque me enseña de que a veces el diablo viene y te tira un pensamiento nomás. Va pasando, ni te importa. O sea, tú no le importas poco al enemigo, ¿sabes eso? Al que él quiere dañar es a Dios. Y él sabe que si él te daña a ti, daña a Dios, porque tú eres la niña de los ojos de Dios. Entonces él viene por ahí y te mete un pensamiento y él sigue su camino, ni se acuerda de ti, pero ahí tú te quedas machacándolo y hasta le añades, como dice el elefante rosado, volando. O sea, tú le añades a la sopa. Y yo vengo a decirles en esta noche que el Señor Jesucristo, cuando leyó esa porción de la Escritura, dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Y el corazón es tu alma, es donde están tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. Cristo puede sanar hasta tu mente. Él puede cambiar esa mente. Y yo sé que algunos tienen una mente enfermiza. Sí, porque quizás ya ha llegado a tal punto que tú lo llamas enfermiza. Pero cualquier acción de tu mente que no concuerda con la perfección que Dios intencionó, ya está enferma, necesita ser sanada. Porque algunos no tienen pensamientos perversos. Porque ¿sabes qué? El diablo gana más con hacerte fallar en poca escala que en grande escala. Porque nosotros le tenemos miedo a los pecados grandes, pero los pequeños no. Y a veces son los pequeños. El simple hecho de yo no tener pensamientos positivos y siempre estar pensando negativamente, ya el diablo gana una batalla.
ya gana una batalla en nosotros. Entonces Cristo ha venido para sanar aún nuestras enfermedades mentales. Y la que muchas veces sí reconocemos es la sanidad física. Él vino a sanar a los enfermos, a los que están físicamente adoloridos, agobiados. Y yo sé que la sanidad, hermanos, en la tierra es temporal. Ustedes entienden eso, que este cuerpo se está descomponiendo. ¿Ok? Pero Dios en su gracia, mira, es como tu auto. Ya tú sabes que ya tu auto no da más. Deberías enterrarlo, darle cristiana sepultura, pero no. Usted le sigue echando una manita de mecánica y ella sigue andando. ¿Cierto? ¿Cuántos tienen carros así? No levante la mano. Algunos inmediatamente, yo, pastor. O sea, y le echas la manita de mecánica y ahí sigue. Bueno, es similar en el sentido de que este cuerpo, hermanos, déjame decirle que por muy lindo que tú te veas, ese cuerpo no es el que te vas a llevar. Y es más, algunas de las cosas que la gente se colocan ni siquiera se van a descomponer. El cuerpo va a desaparecer y va a decir, ¿y esas piezas qué son? Ya no tengo que entrar en detalle. Ok, lo corruptible no entra al cielo, solo lo incorruptible. Dios tiene un cuerpo glorificado que nos va a entregar a nosotros. Ok, un cuerpo glorificado, no corruptible, en el cual vamos a vivir por toda la eternidad. Este solamente es nuestra nave terrestre. Es nuestra nave terrestre. Este cuerpo es para usarlo aquí en la tierra, pero vamos a tener otro para gozarlo en la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero Dios en su gran misericordia nos echa una manito de mecánica. Nos echa mecánica y cuando estamos enfermos deberíamos de, dice la Biblia, si alguno está enfermo, haga oración. Lo primero que debes de hacer cuando te enfermas es pedirle a Dios, Señor, sáname. Reprendo esta enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Señor, sáname. Y si no te sanas, dice, llama a los más viejitos de la iglesia, no los ancianos, no, es otra palabra, otro significado, pero llama a los ancianos de la iglesia para que te unjan con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados y será levantado. Gloria a Dios, porque Dios quiere que este auto camine largo y tendido, por mucho tiempo, hasta el momento preciso en que se lo entregamos para que Él nos entregue el nuevo. Yo no quiero que nadie en esta noche tema la muerte o el fin de este cuerpo. Y también quiero en esta noche aprovechar esta oportunidad que tengo de hablarles, y muchas gracias por su atención. Decirle algo, si usted ora y Dios no le sana de su mal, no se enoje con Dios. No es que Él te ama menos, no es que no te escuchó. ¿Me explico? A veces uno se desanima porque dice, ¿y por qué a él sí lo sanó y a este no? Yo le enseñé a los del instituto el martes antenoche les dije que Dios sana cuando le da la gana. Eso es un principio muy profundo espiritual. ¿Ok? El deber de nosotros es clamar, el deber de nosotros es orar, el deber de nosotros es ungir, el deber de nosotros es imponer manos. La responsabilidad de Dios y la voluntad de Dios es sanar. Él es quien sana. Y hay razones por las cuales a veces no nos sana. Y a veces cuando estamos ahí en el lecho de muerte con nuestro ser querido, Dios lo sana, pero no de la manera en que nosotros queremos que lo sane. Nosotros queremos una sanidad física y Dios está diciendo, hasta aquí llegó este auto. Esa es la triste noticia a veces cuando vamos al mecánico y dice, ya no le puedo poner más tape a este auto. Se acabó. Pero hermanos, no hay que preocuparse si Dios tiene esperando allí otro auto que nunca se va a fregar. Y eso es lo que nos da a nosotros esperanza, que tenemos un Dios que sana, pero no sana solamente temporalmente aquí en la tierra, sino que también hay una sanidad física eterna que nos llevará por toda la eternidad. No sé por qué me desvié a ese punto, pero creo que alguien necesitaba escuchar eso. No creo que solo se me ocurrió. Yo creo que hay personas que quizás se han desanimado con Dios porque han orado en situaciones de enfermedad y Dios no le ha quitado esa enfermedad y se han enojado con Dios. Yo digo, no te enojes con Dios. Él tiene tu bien en mente. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él te ama y Él tiene lo mejor para ti.
a veces Él permite ciertas cosas que usted no va a entender, pero eso no significa que no te ama, que no te quiere y que no te escuchó. ¿Okay? Entonces hay que estar sujeto al Señor y seguir adelante con fe, peleando. A veces es el enemigo y es una lucha. Daniel clamó a Dios y 21 días después, o 21 semanas, días, ya mejor días, ¿no? Eran días, ¿no? Porque hacemos el ayuno de 21 días, no quiero que el pastor me lo cambie a 21 semanas. Pero el ayuno de Daniel, él clamó y dice el ángel, desde el momento en que tú pediste, Dios te escuchó y envió la respuesta. Pero este condenado príncipe de Persia se me metió por medio y yo no pude con él. Tuve que llamar a Miguel y Miguel vino y él sí se peleó con él, pero me tengo que ir porque tengo que volver a pelear. Y se fue. Lean la historia para que vean lo interesante que es. A veces no sabemos cuántos días va a venir la respuesta, pero Dios te escuchó. Y Dios ha contestado y Él sabe lo que hace con nosotros. Aleluya. No solamente vino a sanar a los quebrantados de corazón, también vino a pregonar libertad a los cautivos. Vino a pregonar libertad a los cautivos, vino a poner en libertad a los oprimidos. Libre, tú me hiciste libre, mi buen Señor. ¿Conocen el corito? Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Aleluya, ¿cuántos son libres? Porque Él nos puso en libertad. Aleluya. Él vino a pregonar libertad al cautivo, libertad al oprimido. A veces hay personas que están cautivas, están cautivadas, ¿verdad? Y a veces es con es un fanatismo porque el que está, ay, está cautivado con ella. Pasó. Ay. Algunos hasta una escoba pasa y están, ay. Están cautivados. O sea, cautivado es cuando te atrapa la atención y ahí te queda. Algunos están cautivos, algunos con cadenas, están encadenados. Cristo vino a pregonar libertad a los cautivos, vino a poner en libertad a los oprimidos. A veces tú te sientes que está el mundo cayéndote encima, a veces es como una nube negra que está encima suya. Yo recuerdo una vez estaba con mi señora, estábamos acostados y listos para ir a dormir y de repente es como que si se me abrió el techo del dormitorio y yo pude literalmente sentir un peso, pero oscuro que venía, que nos sofocaba a nosotros. Y es como, yo no veía el techo en sí, no me enfocaba, pero era como que si era una nube gigantesca negra que quería oprimirnos. No sé si usted alguna vez ha sentido eso y como que el cuarto se vacía de oxígeno. En ese momento mi señora y yo nos miramos y dice, esto es un ataque espiritual, hay que orar. Y empezamos a alabar a Dios, empezamos a cantar y cuando venimos a ver era como que si la nube se iba levantando, se iba esparciendo y desapareció hasta quedar el cuarto limpio. Y lo sentía uno físicamente, lo siente. Cuando el enemigo a veces te ataca, tú vas a sentir una opresión, como que entras al cuarto y dices, ¿por qué me siento tan oprimido? Ese señal, ponte a hacer batalla espiritual. Y no hay nada que le caiga más gordo al diablo que la alabanza a Dios. La alabanza a Dios cambia las cosas. ¿Por qué creen ustedes que cuando estaban emprisionados los discípulos, que estaban ahí en la cárcel y empezaron a cantar coritos? ¿Verdad? Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Ahí está cantando Pablo con su compañero de cárcel. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios empezó a darle al pie en el cielo y rompió todas las cadenas y todo. Y es lo que pasa cuando tú alabas al Señor, Dios entra en tu gozo y pone en libertad al cautivo. Has cambiado mi lamento en baile, me has ceñido de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. ¿Se acuerdan esos coritos? Hermanos, es que a veces nos olvidamos que Cristo vino a ponernos en libertad. Él es el único. Hay personas que, porque usted dice, ay, sí, cualquiera que canta se alegra. No. Le cantan al caballo. ¿A qué no le cantan? Y no se alegran. Paquita, la del barrio, siempre está enojada. Siempre la veo enojada. Cada vez, ¡maldito! O sea, no es el canto en sí, es la alabanza a Dios. Les estoy dando una clave porque a veces usted dice, pero ¿cómo es? Yo sé, pero Cristo, ustedes saben que Cristo cantaba. Porque algunos hombres llegan a la iglesia y no quieren cantar. Eso es para las mujeres, que canten las mujeres. Yo no canto, los hombres no cantan. O sea, a veces se nos meten esas burreras en la cabeza.
Dice la Biblia que cuando estaban reunidos Cristo con sus discípulos en la Santa Cena, o sea, la cena pascual, dice, y después de haber entonado el himno, salieron. Había unos salmos que ellos cantaban. Cristo cantó los salmos. Y él, mejor hombre que Cristo no vas a encontrar. Y era su costumbre cantar a Dios, alabar a Dios. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Les estoy dando una clave, hermanos, por si acaso no se dieron cuenta. Saúl, enfermo del alma, y decía, David, vení, tócame el arpa. Y ahí se ponía el rey David, antes de ser rey, y ponía a tocar el arpa. Y dice que el espíritu se le iba a Saúl. Pero cuando dejaba de tocar el arpa, le volvía y le tiraba una lanza. ¡Frum! Lo quería matar. Eso es otro. No termines de cantar cuando hay un enemigo cerca. Otro principio. Pero la alabanza a Dios cambia las cosas. Y no es solo el canto, es porque Cristo habita en medio de las alabanzas. Cuando tú entronas a Dios, cuando tú ensalzas a Dios, Él se presenta en medio de tu alabanza. ¿Por qué creen ustedes que cuando venimos a la iglesia empezamos con alabanza? Porque si Cristo no viene, yo no quiero estar aquí. Si Cristo no está en medio de nosotros, no hay sanidad, no hay unción para predicar. No hay solución para ningún problema. Cuando nosotros despejamos nuestra mente y nos enfocamos en la letra, oímos el ritmo y empezamos a entonar con nuestra alma las palabras de alabanza, la presencia del Señor llena este lugar. Él es omnipresente, pero Él se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Donde tú lo entronizas, Él se sienta con poder en su trono. Por eso es que usted se siente tan bien en la iglesia durante la alabanza, porque Dios se manifiesta con poder. Si usted llena su casa de esa alabanza, allí también se va a entronar el Señor. Ahí también se va a sentar como rey. Y van a entrar gente a tu casa y van a decir, ¿y por qué en tu casa se siente tan lindo? Y es porque en esta casa nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso somos libres. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y hay que darle lugar al Espíritu de Dios. Si usted está atado, no importa cuál sea tu cadena. Cristo dijo, yo no he venido a encarcelar, yo he venido a liberar, yo he venido a soltar, a poner en libertad a los oprimidos. Eso ya yo estaría feliz de decir, hasta ahí, pero no, hay más. Cristo también vino para pregonar vista a los ciegos, visión. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay ciegos espirituales, pero Cristo viene a ponerlos en libertad para que vean, sanar sus ojos para que vean. Cristo sana la ceguera espiritual y también sana la ceguera física. Él permite que aquellos que están muertos en vida y que no pueden discernir las cosas del Señor, Él les cambia la visión y les da la oportunidad de ver. Antes éramos cegados, es como que si tuviéramos escamas encima. Dice 1 Corintios, dice que las cosas del Señor se han de discernir espiritualmente porque son del Espíritu. Y el hombre carnal no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Eso a veces habla de esa ceguera. Usted le habla a una persona que no conoce a Cristo, que no tiene a Dios en su corazón. Usted le explica por 1500 formas y no te entiende porque no puede ver. Y a veces esas personas que no pueden ver, tienen ceguera espiritual, están guiando a otras personas y esos son ciegos guiando a ciegos. Como hacían los fariseos y los escribas y los saduceos y aquellos que no tenían a Dios en su corazón. Pero cuando tú te humillas y abres tu corazón y dejas que Cristo entre en tu vida, ahora lo que no entendías lo entiendes. Ahora lo que no veías lo ves. Y es tan lindo, tú te das cuenta, a mí me encanta. Yo sé que alzamos la mano, nos ponemos de pie, venimos al frente. Hay muchas formas de pedir que alguien haga un compromiso con Cristo, pero a mí me encanta cuando yo veo el rostro de aquellos que yo veo en el momento en que son transformados en hijos de Dios. Porque se nota en los ojos. Antes la mirada era normal, pero de repente hay una mirada que tú te das cuenta, Dios está en ellos ahora. Y ellos tienen otros ojos, ven las cosas distintas. Y quizás hasta la circunstancia en ese momento no cambia, pero ya ven las circunstancias distintas, las ven diferente. Cristo es el único que puede sanar la ceguera espiritual. Algunos están buscando la iluminación espiritual.
y van a espiritistas y van a otras personas. O sea, porque la gente, así somos, ¿no es cierto? Así son la gente. O sea, tienes un mal y tú vas a tratar todo lo que te prometen que te va a solucionar. Que cómprate la pulsera tal, que te va a iluminar tu vida y te va a dar sabiduría. Y a mí me va a hacer más rico. O sea, tantas cosas que buscan la gente, pero nada de eso te va a dar percepción espiritual. Lo más que te va a permitir es ver demonios en tu vida. Porque mientras más te metes con ellos, más expuestos estás. Pero el único que puede darte una visión espiritual, que tú disciernes las cosas, es Cristo. Él es el que te puede sanar los ojos, espirituales y también físicos. Y dice, me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. No estamos acostumbrados a eso acá, pero el año agradable del Señor es cuando todas las deudas se perdonan, cuando todos los esclavos son puestos en libertad, cuando todos los que perdieron sus casas y sus terrenos se les devuelve a ellos. Dios implementó periodos de tiempo en su pueblo para que hubiera un año de jubileo, que hubiera un tiempo donde se le restaurara y se le perdonara a las personas todas las malas decisiones y todos los inconvenientes que sufrieron. Cristo está diciendo, yo he venido a predicar el año agradable del Señor. Yo he venido a restaurar, yo he venido a perdonar, yo he venido a dar redención, a redimir. Quizás usted empeñó su alma y el diablo le puso un precio. Cristo ha venido a redimirlo. Quizás usted empeñó su gozo. Cristo ha venido para redimirlo y regresártelo. Quizás tú empeñaste a tus hijos. Cristo ha venido a redimirlos y a regresártelos. Yo no sé lo que tú has empeñado, pero yo sé que Dios es capaz de redimirlo todo y regresártelo. Es más, lo que el diablo se robó, lo que la oruga se comió, Cristo ha venido a restaurar y reemplazar y dártelo de nuevo. Aleluya. Ese es el Cristo al cual nosotros servimos. Y Él nos dice en Mateo 11:28, donde escuchamos su invitación, digan conmigo, su invitación. Ya vimos el ungido, su nombre, vimos el ungido, su bendición, y ahora vemos el ungido, su invitación. En Mateo 11:28 Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí, dice Cristo, todos, hombres, mujeres, niños, adultos, latinos, no latinos, criados en la iglesia y no criados en la iglesia. Vengan a mí todos los que están trabajados. Si tú estás trabajado, estás afligido, estás cansado, si estás cargado, si ya no puedes más, dice Cristo, venga a mí. ¿A quién? Al ungido, a Cristo, al que te puede solucionar tu vida, al que puede causar un cambio en ti. Él dice, vengan a mí. Él no dice, vengan a una religión. Él no dice, vengan a una iglesia. Él dice, vengan a mí. Con el respeto de nosotros que somos pastores, Él no dice, vengan a los pastores. Dice, vengan a mí. ¿Quién es el que salva tu alma? Cristo. ¿Quién es quien perdona tus pecados? Cristo. ¿Quién es el que fortalece tu alma? Cristo. ¿Quién sana tus heridas? Cristo. Vayan a Él, vengan a Él, acérquense a Él. Él murió con los brazos abiertos, señal de que Él recibe a cualquiera, aún al ladrón que estaba a su lado. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vengan a mí y yo los haré descansar. Él no está diciendo, yo les voy a dar 5 principios que ustedes pueden seguir para encontrar descanso. No, Él dice, yo te voy a hacer descansar. Él es como el gran anestesiólogo espiritual, que está esperando que tú entres a su quirófano y Él te hace descansar. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido una cirugía, pero a mí ya me sacaron la bicicleta. O sea, la vesícula, yo siempre le llamo la bicicleta. Entonces me sacaron la vesícula y yo recuerdo que yo entré al quirófano y estaba en esa plancha bien fría esperando y de repente llega un señor, el señor más amable de todo el cuarto. Yo soy el anestesiólogo, el que va a garantizar que tú no sientas nada.
Dice, hágame un favor, señor Vallejo. Empieza a contar de 10 para atrás. Yo digo, con gusto. Y empiezo 10, 9 y cuando amanezco, había una enfermera ahí y como todavía estaba bajo el efecto de la anestesia, le empiezo a tirar piropos a la enfermera. Lo peor del caso es que mi señora está a mi lado. Y yo la miro a mi señora y le digo, hola, Jani, ¿cómo estás? Y ella dice, yo bien. Y me miraba, ¿no? Y se sonreía. Y la enfermera, yo le hablaba y le tiraba piropos. Y ella dice, ¿y qué tú haces coqueteando con la enfermera? Y yo no estoy coqueteando con nadie. Pero me sentía tan bien. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Estaba tan tranquilo. O sea, si usted puede imaginarse, yo no me di cuenta que por un montón de tiempo estaban peleando con mi bicicleta por dentro y tratando de sacarla. Yo no me di cuenta de todo eso. Yo lo único que supe es que cuando abrí los ojos estaba yo en tanta paz y tranquilidad. Yo digo, sácame también la otra. No. O sea, mentira, estoy bromeando. Pero si pueden pensar en algo similar, Cristo, porque yo lo he experimentado. Ustedes se han dado cuenta cuando ves un cristiano, muere un hijo. Y tú vas al velorio, tú vas y ves a esa persona y tú ves que está llorando, está sufriendo porque murió su hijo. Pero tú le miras los ojos cuando es un cristiano y sufre con esperanza. Y tú ves que tiene una paz que no se entiende, no se explica. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, la doy yo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es lo mismo con el descanso. Cuando tú te acercas a Dios, Él te pone en paz. ¿Han visto esos padres que dicen, ponte en paz? Al niño le dice, no, Dios, si tú estás angustiado, estás atribulado, estás mal, ven a Jesús y Él te pone en paz. Él te hace descansar. No sé cómo lo hace. Es una obra milagrosa que solo Dios puede hacer. Él es quien te da ese descanso. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se dan cuenta? Hay personas que corren hacia el alcohol y creen que en ese momento tienen paz y descanso, porque ustedes saben que el alcohol es un sedativo, es un sedante. Y toman porque ahí solo encuentran el descanso, pero tienes que salir corriendo otra vez para seguir. Algunos van más fuerte y usan otras drogas. Algunos que dicen drogas principiantes como la marihuana, que la han legalizado en muchos lugares. Y dicen, no, ya es legal, lo puedo usar. El hecho de que sea legal no significa que sea correcto. Y ahí están y le dan, y otras drogas hasta más fuertes porque están buscando ese alivio, pero ese alivio es temporal. Cuando tú vienes a Cristo, Él dice, cuando tú vienes a mí, comes de mí, nunca vas a sentir esa hambre otra vez, porque yo satisfago. Y cuando vienes a mí, nunca vas a tener sed otra vez. Esa soledad que tú sientes, no la vas a sentir más, porque Él va a estar contigo. Nunca te va a dejar ni desamparar. Él no lo va a hacer, Él se va a quedar contigo. No vas a tener hambre, no vas a tener sed, jamás. No está hablando de algo físico. El hambre es bueno porque nos recuerda que tenemos que comer. Y la sed, cuando la sientes, ya es muy tarde, ya estás deshidratado. Debes de tomar agua antes de que sientas sed. Cristo nos promete algo que va más allá de lo físico. Como podemos ver en esta noche, hermanos, todo lo que usted y yo pudiéramos necesitar o desear está a nuestro alcance. Solo tenemos que acercarnos con fe al ungido y Él hará lo demás. Cierren sus ojos, por favor.